Un aspecto importante que deberíamos recordar y reconocer es la ya no tan nueva, la clasificación de los segmentos hepáticos. Todavía existe la clasificación de Coguinot en los 4 segmentos, pero luego tenemos la clasificación francesa de los segmentos, clasificándolos en 8 partes. Si uno lo ve desde la perspectiva anterior, mirándolo de frente al paciente, uno solo vería 7 segmentos. Tendría que levantar una de las superficies del hígado para identificar el siguiente segmento. Como ustedes pueden apreciar, el hígado prácticamente está dividido en 2 partes, imaginariamente por una línea que pasa por la vena hepática media y la parte media de la vesícula biliar. Estamos hablando de la línea hepática media, o también llamada línea de Cantlé. Podemos apreciar entonces prácticamente hacia el lado izquierdo tenemos a los segmentos 2, 3 y 4. Este a su vez se divide en una parte A y parte B. Y hacia el lado derecho tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8. Ustedes pueden apreciar que la vesícula biliar se posiciona en los segmentos 4B y 5. Recordamos que hacia la cara visceral se encuentra un segmento pequeño que está delante de la vena cava inferior, que es el lóbulo caudado. Recordando un poco de anatomía, recordemos que el hígado es un órgano que está ampliamente irrigado, tiene una gran capacidad de irrigación. El tronco celíaco es el que le da la parte arterial en un 25%, la arteria hepática común, la arteria hepática tenemos la derecha e izquierda, el tronco celíaco lo apreciamos aquí sería la arteria esplénica. Por otra parte, el afluente venoso, que es importante, formado por este famoso territorio venoso que se forma por la mesentérica inferior, la mesentérica superior y nuevamente la vena esplénica. Incluso esto le proporciona la parte más importante de la circulación. Entonces, dada la implicancia en una lesión hepática, producto generalmente de un trauma, imagínense la parte del sangrado abundante que pueda ocurrir. Por otro lado, recordemos que la tríada en el hilo portal está atrás la vena porta, en medio la arteria hepática y delante, un poco hacia el lado derecho, los ductos o vía biliar. El hígado cumple con múltiples funciones. Dentro de las múltiples funciones que se le reconoce, participa en la metabolización de los lípidos, sintetizando colesterol, triglicéridos, en la metabolización de los carbohidratos, participa en la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, la separación de los compuestos de glucógeno y la glucogenogénesis. Uno de los elementos más importantes es la producción de la bilis, que es crucial para poder procesar los alimentos, sobre todo alimentos grasos y proteicos. Participa en el depósito de sustancias como son el glucógeno, vitamina B, el hierro y el cobre. Transforma el amonio en urea. Participa también en la neutralización de tóxicos, de fármacos y hemoglobina. Es un elemento importantísimo en la síntesis de factores de coagulación, fibrinógeno, protrombina, etc. Participa en la síntesis proteica, como son las proteínas más importantes, la albúmina y las demás lipoproteínas. Habiendo hecho un preámbulo previo, no tan profundo, corto y preciso, de lo que es la característica más importante del hígado, vamos a tocar ya nuestro tema de fondo, el absceso hepático. Un absceso hepático se define como el acúmulo focal de material bacteriano purulento, residuos necroinflamatorios. Por un lado puede ser único o puede ser múltiple, puede estar causado por varios tipos de bacterias, que es lo más frecuente, puede haber monobacterianos, pero también puede haber implicancia de algunos parásitos. Dentro de lo más frecuente
la entamoeba histolítica. Hay un parásito también que puede estar implicado en la formación de masas hepáticas a manera de un absceso hepático, que puede confundirse incluso como parte del diagnóstico diferencial, es el Echinococcus granulosus, conocido entonces como hidatidosis hepática. De lejos, el tipo de absceso más frecuente en el hígado es el piógeno. Es más frecuente en varones que están entre la quinta y sexta década, es más frecuente nuevamente en varones que en mujeres. Los gérmenes que están usualmente implicados son de flora mixta, aerobios y anaerobios, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Bacteroides fragilis, uno de los anaerobios más importantes, Streptococcus. Su incidencia es baja, ocurre en cada 8 a 20 casos por 100.000 habitantes. La causa más frecuente o el agente etiológico más frecuente tiene que ver con la vía biliar. El diagnóstico se fundamenta en las pruebas de imágenes. A pesar de que la clínica y los exámenes de laboratorio puedan ayudarnos, pero la prueba más crucial o elemental que nos permite determinar la presencia de un absceso definitivamente es una imagen. Rudimentariamente, una imagen radiográfica simple, pasando por una ecografía, que es la prueba más sencilla, rápida de hacer, no es nociva, se puede repetir, se puede hacer en la cabecera del paciente. Su único inconveniente sería que es operador dependiente, depende mucho de la experiencia del médico radiólogo o de la persona que va a hacer la ecografía. Pasamos luego a la tomografía y finalmente a la resonancia magnética. Recuerden que el absceso piógeno tiene un curso clínico grave usualmente, se diagnostica tardíamente y arrastra una alta mortalidad. El tratamiento implica comprender que están implicados esta carga de gérmenes, flora mixta, entonces el antibiótico parenteral debe estar dirigido a enfocar estos gérmenes y además debe estar acompañado de erradicarse el foco. Y esa erradicación de foco se puede realizar por drenaje que se pueda guiar por imágenes, y si no queda esta alternativa o fracasa en intento de esta alternativa, tenemos la opción quirúrgica. Decíamos que la primera causa de absceso piógeno hepático sigue siendo la causa biliar. Entonces, ¿qué es lo que causa el problema biliar? Los cálculos biliares, obstrucciones tumorales por problemas de tumores en el páncreas, el tumor de Klatskin, entre otros. La patología esclerosante primaria es uno también de los causantes que provoca primero colangitis y luego absceso hepático. La enfermedad de Caroli, que tiene que ver con malformaciones de la vía biliar. Por otra parte, se mencionan a otros agentes etiológicos como la etiología portal, exactamente a través del mecanismo de la pileflebitis. Recordemos que la vena porta se forma por los 3 afluentes principales, la esplénica, la mesentérica superior e inferior. Entonces, como tal, cualquier foco infeccioso distal a estos elementos que confluyen en la vena porta pueden causar focos infecciosos, émbolos sépticos. Entonces la apendicitis, la diverticulitis, los procesos neoplásicos complicados, los abscesos amiganos pueden producir este tipo de problemas. La parte sistémica también está implicada. Un foco sistémico a distancia puede provocar un absceso hepático. Lesiones preexistentes pueden también terminar en una de las complicaciones del hígado, traumático, por ejemplo, trauma hepático. Como parte de las complicaciones quirúrgicas se puede producir un absceso hepático. Piógeno. El cuadro clínico, lamentablemente el cuadro clínico de un absceso hepático no es tan florido, no es tan patognomónico. Tal es así que la forma subclínica es la forma de presentación más frecuente. Es decir, aquel paciente que tiene fiebre de índole alta, en picos febriles altos y muchas veces también en forma de febrícula, malestar general del paciente, pérdida del apetito, vómitos y pérdida de peso.
Como ustedes pueden apreciar, son elementos que pueden estar presentes entre varios días, variando entre 3 o 4 semanas. Síntomas, como repito, que no solamente le pertenecen al absceso hepático, sino a otras patologías. Incluso la pérdida de peso hace pensar en elementos como neoplasias. La triada clásica que se presenta en el absceso hepático es la forma menos frecuente. Claro, no debemos de dejar de pensar en esta triada, pero recuerden que la triada clásica es la que se presenta en menor frecuencia. Más frecuente es la forma subclínica por estos elementos. Entonces, la triada clásica tiene fiebre en picos, el paciente se muestra ictérico, incluso la ictericia es intermitente, incluso puede haber pacientes que pasan desapercibidos con respecto a la ictericia, con valores de bilirrubina normales, y el dolor en el hipocondrio derecho. Estos síntomas ya habíamos mencionado que están rotando entre 3 y 4 semanas. Al momento de examinar a estos pacientes, el dolor abdominal es lo que más resalta. Podemos encontrar entonces hepatomegalia sin necesariamente con la coexistencia o la presencia de esplenomegalia. Podemos encontrar una masa palpable en la parte del hipocondrio derecho, en lo que se corresponde al abdomen superior, e incluso podemos encontrar problemas relacionados, dado que el hígado colinda con la parte del hemidiafragma y la parte pulmonar derecha, puede haber problemas respiratorios asociados a problemas que tengan que ver con presencia de líquido, de pus, incluso con presencia de sangre, hidropiotórax. Hablando de los exámenes auxiliares, desde la hemática y la bioquímica, esta también es inespecífica. Lo que podemos encontrar es, en algunas oportunidades podemos encontrar un patrón congestivo colestásico, no siempre. Podemos encontrar leucocitosis con desviación izquierda, podemos encontrar pacientes con pérdida de los valores de hemoglobina, factores de coagulación prolongado, antecedentes de lesiones del parénquima hepático, ¿no? Todo esto, repito, coexiste no necesariamente en todos los casos. Del pool de imágenes, las pruebas que tienen mayor relevancia e importancia son la ecografía y la tomografía. Por eso es que decimos que estas dos pruebas de imágenes son los pilares en el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué en el diagnóstico y tratamiento? Porque a la vez que presenciamos la colección en cualquiera de los segmentos hepáticos, nosotros valoramos y sopesamos, además, utilizar este medio, tanto la ecografía como tomografía, para guiarnos y hacer una punción con un método inicial antes de ir al acto quirúrgico. Pero recuerden que la placa de tórax le puede usted mostrar características de anormalidad. Miren, de una forma variable, de 25 al 60%. Uno puede evidenciar derrame pleural derecho. Incluso si tienes la facilidad de apreciar la parte alta del abdomen, puedes apreciar un nivel hidroaéreo dentro del espacio pleural. O en todo caso, valiéndote también de una radiografía simple de abdomen, puedes apreciar un nivel hidroaéreo. Puedes apreciar que el hemidiafragma del lado derecho está sumamente elevado, más de la cuenta. La prueba ecográfica es inocua, inofensiva, se puede hacer rápidamente, es barata, tiene una sensibilidad aceptable del 80 al 96%, e incluso detecta dimensiones de abscesos que van más allá de los 2 centímetros. A estas pruebas superan en sus características porque obviamente nos da más detalle informativo, localización anatómica, implicancia de órganos colindantes, complicaciones extrahepáticas. La tomografía obviamente es una de las mejores pruebas de imágenes
que sirve para valorar el absceso hepático. Tanto es así que tiene una sensibilidad que puede estar entre el 90 y 100%. Además, detecta colecciones que son pequeñitas que pueden no ser observadas por una ecografía y permite evaluar al hígado, obviamente en todas sus dimensiones. Dos elementos claves para el manejo y el tratamiento de estos pacientes con absceso piógeno hepático tiene que uno considerar el antibiótico tratamiento y el drenaje. Por un lado, el antibiótico tratamiento tiene que enfocar, habíamos dicho, a la carga de gérmenes implicados en esta patología. En pacientes estables con absceso solitario pequeño o múltiplos, se puede utilizar 2 semanas por vía venosa o 4 semanas por vía oral. Las combinaciones de antibióticos son variables. Como primera alternativa, se pueden asociar cefalosporinas de primera y segunda generación asociados a anaerobicidas, tipo metronidazol o tipo clindamicina. Aminoglicósido con anaerobicida o antibiótico de amplio espectro. Se discute el antibiótico de amplio espectro con respecto a la asociación de metronidazol, puesto que, como conocemos, el imipenem es un antibiótico de amplio espectro que cubre tanto aerobios y anaerobios, pero hay revisiones donde muestran que el Bacteroides fragilis es resistente al imipenem. Por eso es que se agrega metronidazol como anaerobicida. Sumado al tratamiento antibiótico como parte del elemento fundamental en el tratamiento, tenemos que pensar en el drenaje. Si uno cuenta con el recurso logístico de un drenaje percutáneo, está habilitado, está capacitado para hacer un drenaje percutáneo con guía ecográfico-tomográfica, es la mejor alternativa. Y si fracasas en este intento, vas a hacer drenaje quirúrgico. O si la colección hepática no permite un abordaje para este tipo de drenajes, tienes que ir al drenaje quirúrgico como una alternativa. Aquí se ponen en juego varias características, la posición de la colección, el número de colecciones, incluso la misma calidad de la secreción, hacen que pongan en juego la capacidad de un drenaje percutáneo. Finalmente, el drenaje quirúrgico es un recurso también que siempre lo tenemos a la mano, alternativas laparoscópicas o a cielo abierto. Son definitivamente el recurso importante. A continuación vamos a hablar de otro de los tipos de absceso hepático. Estamos hablando del absceso amebiano, que es menos frecuente que el piógeno. Recuerde que está provocado por un parásito que es denominado entamoeba histolítica, sencillamente ameba. Tiene una manifestación grave cuando se disemina, ocurre en el 10% de la población mundial y solamente en el 1% cuando se presenta en la parte intestinal. Es un parásito que es un patógeno potente, posee unas proteasas muy potentes que disuelven a los tejidos, producen necrosis hepática intensa y reacción inflamatoria intensa, matando por contacto a las células y fagocitando a los eritrocitos. Como factor de riesgo se puede mencionar al sexo masculino, estar entre los 30 y 50 años, ser inmunodeprimido, usuario de corticoterapia, procesos oncológicos, consumo persistente, pernicioso de alcohol y pertenecer a zonas endémicas. Este trofozoito atraviesa la pared del colon, que es por donde ingresan inicialmente, y luego llegan nuevamente por el sistema porta hacia el territorio hepático. Como parte del cuadro clínico se produce fiebre y dolor abdominal como elementos más característicos. La fiebre se puede asociar a ictericia, pero solo está presente en una pequeña parte. El dolor abdominal es agudo y predomina menos de 10 días. Nuevamente se puede palpar hepatomegalia y dolor en el hipocondrio derecho. Y hay que rescatar como antecedente la diarrea disentérica.
El antecedente epidemiológico juega un rol importantísimo en el cuadro clínico. Entonces, es crucial hacer una buena anamnesis, investigar correctamente en la historia clínica. El cuadro clínico y la ecografía abdominal, más el antecedente epidemiológico y la imagen correcta, suman importantemente en el diagnóstico de un absceso amebiano. Podemos encontrar leucocitosis sin necesariamente eosinofilia, moderada, anemia y las pruebas hepáticas elevadas. La serología, si bien es útil, pero no necesariamente es relevante para empezar un diagnóstico y un tratamiento. Se debe solicitar una radiografía de tórax y ecografía para una valoración inicial con las pruebas de laboratorio que corresponde y además utilizar una tomografía. El radiodiagnóstico, luego de la punción, uno obtiene una calidad de secreción conocida como pasta de anchoas. El tratamiento quirúrgico en esta patología es extremadamente raro, es excepcional. Por lo que el drenaje percutáneo, laparoscópico o laparotomía es el último recurso. El bloque para el manejo de esta patología, tratamiento antiparasitario con metronidazol por 7 a 10 días, el drenaje percutáneo si es que no funciona el tratamiento antibiótico, y si es que no funciona el drenaje percutáneo, vamos al drenaje quirúrgico. El absceso amebiano tiene buena evolución y es de pronóstico favorable. Presenta buen pronóstico, con una mortalidad menor del 1%, pero si se complica la mortalidad puede llegar al 20%. Cuando hay pronóstico, cuando son múltiples, cuando son grandes, cuando se produzcan alteraciones torácicas, elevación del diafragma y derrame pleural, o trastorno hepático, coexistiendo con encefalopatía. Y pacientes de riesgo, pacientes diabéticos. ¿Hay complicaciones en el absceso amebiano? Sí, la rotura hacia la cavidad abdominal, produciendo peritonitis, la trombosis de la vena cava y la vena hepática, masas ilosecales que puedan producir rotura de tubo digestivo. Aquí presento algunas características ecográficas tanto del absceso amebiano como del absceso piógeno. Miren una masa completamente delimitada, con contenido muy homogéneo, bastante homogéneo. A la imagen tomográfica, una imagen bastante grande, bien delimitada, con prácticamente una cápsula propia, con un contenido interno. A diferencia del absceso piógeno, que muestra imágenes radiodensas y radiohipodensas, pero dispersas, difusas, mal precisas, que no tienen un borde limitado preciso. Y en la tomografía también se ven imágenes isodensas con ecos, con bastantes estructuras interiores. En la tomografía, en un absceso piógeno, tiene nuevamente estas características con contenido de ecos internos. En cambio, el absceso amebiano bastante delimitado, con prácticamente una cápsula propia. Un parásito que habíamos mencionado que puede producir masas hepáticas, que pueden formar parte del diagnóstico diferencial, es la presencia de este parásito, el Echinococcus granulosus. No voy a hablar a profundidad, pero resalto de lo más característico es haber tenido el antecedente epidemiológico con mascotas, sobre todo con perros. La característica ecográfica más importante, la aprecian ustedes aquí, varias especies de colecciones organizadas, que no son otra cosa que las escólices. Y miren, ven acá una gran tumoración hepática. Bien, agradezco su